Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana. Ya en unos segunditos contaremos con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, porque hoy viene el presidente de México. Hoy estará el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en nuestro país en una gira que hace por Centroamérica. Es una de las pocas visitas o de los pocos viajes de AMLO, como lo conocen en México, después de que asumió la presidencia de esa nación. Pues hoy tenemos el privilegio, se trata de México. México, un país querido, un país con una influencia enorme en el arte, en Honduras. Muchos hondureños tratan de, yo no, ¿verdad? Ya les voy a explicar por qué, de igualarnos a México en el fútbol, pero no, ni siquiera en el fútbol, ni siquiera en el fútbol. Esa infraestructura mexicana es enorme, es de las mejores en América Latina, el nivel de sus equipos, el nivel de su competencia, pero bueno, solo menciono al fútbol para referirme un poquito a México. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos influenciados por los artistas mexicanos, por las rancheras de México, por las políticas por las películas mexicanas? Yo solo recuerdo una historia que me contaba mi suegra, que ya murió, que de Dios goce, cuando viendo una película de México en los años 50, si mal no recuerdo, hubo un incendio en el cine hispano. Siempre estábamos viendo tal película, yo creo que era una de Cantinflas, el cine hispano de Comayagüela. No sé si ustedes saben, recuerdan un poquito de la historia, que se incendió y hubo una cantidad de muertos. Y ella estaba en palco, me dice, me contaba toda la historia. Yo sigo viendo películas de Cantinflas y me parece que no las he visto. Siempre que sintonizo Canal 5 los domingos, miro una película de Cantinflas y me parece que no la he visto, aunque la haya visto. Una influencia enorme en los acontecimientos que nos duelen a nosotros con los fenómenos naturales. Siempre ha estado ahí el hermano mayor. Así que, aunque hoy no veo que la gente, que los medios registren, sobre todo los de papel, la llegada de Andrés Manuel López Obrador, me parece que es un importante acontecimiento, la presencia del presidente de México este día en Honduras. Claro, no todo es color de rosas. Me imagino que se puede discrepar de la política exterior mexicana, no de ahora, sino de siempre, en relación a los migrantes hondureños que cruzan por su territorio y que van para los Estados Unidos. El trato, muchas cosas usted puede no estar de acuerdo, pero no podemos negar que México tiene una enorme historia y una cercanía con los centroamericanos y especialmente con los hondureños, que no podemos pasar desapercibida la presencia de Andrés Manuel López Obrador este día. Así que agradezco la presencia hoy del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Bienvenido, canciller. Mucho gusto, es un Renato. placer tenerlo aquí en el Muchas programa. Gracias. De Sally Valladares, que es la coordinadora del Observatorio de Migraciones Internacionales. ¿Qué tal, Sally? Bienvenida, buenos días. No la miro. No, hoy sí. Es que esa sonrisa es la que yo aprecio de Sally. Y no se la observé y dije yo, ¿qué le pasa a Sally? Pero no. No. Ricardo Puerta, experto en temas migratorios. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. La salud, muy bien. Bien, Y se le ve en el rostro que está bien. 23 libras menos. Así es, eso se lo iba a decir, muy bien. Bueno, canciller, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuáles son las expectativas esta mañana este día, con la presencia del presidente de México? Bueno, muchas gracias, Renato, por la oportunidad de informar al pueblo hondureño por este espacio tan visto sobre la visita, como bien lo decía usted, muy importante del presidente de los Estados Unidos mexicanos Honduras, don Andrés Manuel López Obrador. De hecho, creo que su única salida fue una visita que hizo a Washington, sí, a su inicio de mandato, y esta gira, pues él hace una gira que visita El Salvador,
Guatemala, Belice, bueno, Guatemala, Honduras, después Belice y después Cuba y regresa a México. Está en Guatemala ahora mismo. Está en ¿verdad? Guatemala ahora mismo y estará pues llegando hoy alrededor de las 4:50 de la tarde aquí a Tegucigalpa y tendrá una agenda por la tarde con la señora presidenta. Naturalmente pues para nosotros es un honor recibir una delegación muy amplia que viene de México a visitarnos. Un país, como usted bien lo señala, un país de peso importante de América Latina en el campo global y como tal, pues también un país vecino, por qué decirlo, es un país que tenemos frontera marítima en el norte del Caribe con México, o sea, pues somos países vecinos y que nos ha unido una histórica relación a través del tiempo, pues. De hecho, no hay que olvidar que el segundo canciller de México fue José Cecilio del Valle, cuando el Imperio de Iturbide. Entonces hay una relación histórica de centenaria, pues bicentenaria, podríamos decir, con México, en la que juega un rol muy importante. Y actualmente, precisamente, pues recientemente sabemos el rol también que jugó México en Centroamérica en épocas muy complejas, como en los procesos conflictivos que hubieron en los 80. Después también su apoyo en procesos como el Pacto de San José en temas de energía. Y ahora pues efectivamente hay temas como el migratorio, como el de energía, como muchos de comercio, que ya tenemos un tratado de libre comercio con México. Así que son temas muy importantes de la relación bilateral Honduras-México, pues y lo recibimos con los brazos abiertos a un presidente muy importante, muy conocido, que visitó Honduras con una amplia delegación. Bueno, de hecho yo no dije este es el segundo o tercer viaje porque no estaba seguro si es el segundo o tercer viaje, pero solo le recuerdo un viaje a Washington. No recordaba un segundo viaje, pero no estaba convencido, por eso no dije cuál era el número de viajes que ha hecho don Andrés Manuel López Obrador después de asumir la presidencia de México. ¿Y cuál es la agenda que tiene la presidenta Castro con el presidente mexicano? Bueno, él, como le mencionaba, llega alrededor de las 4:50. A las 6 de la tarde él estará llegando a Casa de Gobierno, donde se le harán los honores de la recepción. Es una visita de trabajo del presidente López Obrador, se le harán honores. Pasará inmediatamente a un mecanismo de una reunión privada con la presidenta en la que de la relación bilateral al más alto nivel entre la presidenta Castro y el presidente López Obrador, con compañía del canciller Ebrard, con la doctora Gutiérrez Müller, que es la esposa del presidente López Obrador, y también con el subsecretario para América Latina de Relaciones Exteriores, el señor Maximiliano Reyes. En este caso, pues le acompañaremos el expresidente José Manuel Zelaya, el secretario privado Héctor Zelaya y mi persona, en esa reunión privada que habrá un intercambio del más alto nivel. Se espera concluir con un comunicado conjunto entre ambas naciones y se dará también una reunión bilateral, un intercambio especial entre la delegación mexicana y la delegación hondureña, que es ya con la participación de otros miembros del gabinete. Acompañan al presidente de México, también el secretario de Defensa, también el encargado de la Marina Mexicana, para hablar de temas de alto nivel. Hablaremos de temas migratorios, temas de derechos humanos, temas de cooperación energética y otros de cooperación social. Así que creo que, como le digo, es una reunión muy importante en que abordaremos toda esta serie de temas con México. Y narcotráficos, viene el ministro de la Defensa, el de la Marina. Claro, el tema de seguridad no está fuera de la agenda, como compartimos con México problemas que son comunes, como el tema del narcotráfico, el tema de los carteles de la droga que funcionan desgraciadamente y que tienen influencia en Centroamérica, tanto en México y otras áreas de cooperación. Como le digo, la reunión es muy importante y sí, esperamos que se tengan resultados muy positivos y por lo tanto también es importante para Honduras lanzar también esta política exterior que es abierta a los países, abierta, importante para América Latina, retomar estos contactos que son también para nosotros, construyen una relación que ayuda a los intereses del pueblo hondureño y en los cuales tenemos que trabajar de manera conjunta con los socios en los temas, como lo decíamos, sí, de importancia. ¿Él regresa hoy mismo
o dormir No, esta noche acá? pernocta aquí en Tegucigalpa. Después, el día de mañana, él tiene una serie de reuniones con la comunidad mexicana en el país. Y también, pues, el día de hoy se darán algunas reuniones con un programa de becarios que él tiene de jóvenes, que es muy importante, que es parte de la política de México, tanto interno como en política exterior. Así que tenemos, como le digo, es un relanzamiento de una relación con México y Honduras, en el que esperamos imprimirle mucha fuerza a los temas que nos interesan y que en el que México naturalmente está con las puertas, yo creo que abiertas a dialogar francamente. La toma de posesión, el día después de la presidenta Castro, tuvimos una reunión con el canciller Marcelo Ebrard, que fue quien representó al presidente López Obrador en la ceremonia de la toma de posesión, y desde entonces empezamos a esbozar esta posible visita a México. De hecho, estaba programada una visita a México de la presidenta Castro previo a la toma de posesión, pero lamentablemente el presidente López Obrador se enfermó por el COVID, entonces tuvo que cancelarse y por eso se hace hasta ahora. Bueno, me quedo con esa frase. Es el relanzamiento de las relaciones entre México y Honduras. Pero antes de este relanzamiento que hoy se le quiere dar a esta relación bilateral, ¿cómo valora usted esas relaciones entre los dos países? Bueno, yo creo que han sido muy importantes, obviamente, y hay que ser muy francos. Honduras ha pasado una época compleja en estos últimos 12 años. De hecho, yo creo que la imagen se fue deteriorando ampliamente del gobierno de Honduras en los años anteriores, y la relación, si se quiere, era importante con México, pero también era algo distante. O sea, México comenzó a jugar un rol importante en estas relaciones, y a pesar de que se estaba avanzando, pienso que sí, los contactos fueron siendo cada vez más reducidos, y esto le pasó a Honduras también, con muchos donantes y cooperantes que tenían una relación importante con Honduras, y se centró en temas muy específicos. Podría hablarse de la crisis migratoria, los temas de cientos de miles de hondureños que han estado pasando por México, y fue, como le digo, una relación algo distante con la administración anterior, y por eso es este interés de relanzar, de cooperar, de entrar en áreas que hace mucho tiempo Honduras no trataba con México. Como le reitero, de ahí no solo los temas de migración, seguridad, narcotráfico, sino también temas de cooperación en seguridad. México también está muy interesado que relancemos una relación marítima comercial que se ha roto a través del tiempo. Estamos muy interesados en el expertise. México también está realizando una reforma en el tema energético, en el cual sus conocimientos y buenas prácticas van a ser importantes para el país. Y a la vez, como le digo, de otras muchas áreas, en el tema de becas, en el tema de cooperación agrícola. Están ellos muy interesados en que Honduras exporte a México otros tipos de café, como café robusta. O sea, hay muchos campos en los que yo creo que vamos a relanzar, como le digo, esta relación con México, y les será de beneficio al pueblo hondureño. Recuerdo ahora, canciller, las expresiones de Andrés Manuel López Obrador el día que capturaron al expresidente Hernández, que no se sintió muy a gusto, él dijo, por la manera como se capturó a un expresidente. No sé si eso motivó alguna aclaración. Yo recuerdo declaraciones suyas, pero no sé si hubo una comunicación directa con el canciller Ebrard o con el mismo presidente mexicano de parte de nuestra presidenta. Sí, mi expresión fue naturalmente que se cumplían los mecanismos que el mismo expresidente Hernández había establecido para estas capturas. Obviamente, yo creo que es impactante, yo creo que hay que ver el tema de fondo. Es impactante que a un ex jefe de Estado recién salido se le procese, se le extradite por delitos y acusado de delitos tan graves. Yo creo que ese es un tema de fondo que uno no debe olvidar, y que a uno, independientemente de las diferencias políticas, del estar o no de acuerdo con otro mecanismo que existiera, como lo hemos dicho nosotros, un tiempo de que Honduras vivió en tiempos prácticamente de descentralización total de poder y dictadura. Lejos de todo eso, o sea, el impacto de ver un expresidente esposado
y que va a ser extraditado, o sea, yo creo que es fuerte para cualquiera. Y hay unas, pues obviamente México ha tenido una política exterior basada en los temas de la doctrina Estrada, de intervención, de respeto a figuras de alto nivel, pero pues es un tema interno, ahí nosotros pues ni siquiera respondimos, simplemente expresamos cuál era la situación y lo que se manifestó es que se cumplían procedimientos que estaban establecidos por la ley en este sentido y pienso, igual lo dijimos, que se respetó en la mayoría de todo lo que es posible, claro, en una situación tan delicada, los derechos de la persona que estaba en este caso, que está imputada y que ahora está en Estados Unidos. Entonces, bueno, no llegó a más, pues se tomaron nada más las declaraciones, pero no llegó a ningún tipo de intercambio más allá de decir, bueno, esto es el procedimiento que se lleva. Y desgraciadamente lo es, mire, si usted toma las fotos del Chapo Guzmán, se le extradita de la misma forma, esposado y así, porque desgraciadamente son los procedimientos para un proceso de crímenes tan graves, no hay que olvidar eso, son crímenes graves. Y eso, como le digo, no nos llena ni siquiera de orgullo ni nada, al contrario, yo creo que como país nos debe hacer entrar mucho en reflexión y por eso no hubo mayor intercambio que con las expresiones del presidente López Obrador. Bueno, y las relaciones de Honduras y México en la última década, últimos 15 años, han estado marcadas justamente por ese flujo migratorio de centroamericanos, especialmente de hondureños, hacia los Estados Unidos, utilizando el territorio mexicano. Una gran cantidad de hondureños se quedan en México. Ha habido diálogos entre presidentes de México y Estados Unidos. ¿Cómo se soluciona esta problemática en Centroamérica? Han habido compromisos. De hecho, México facilita recursos que no sé si esos recursos ya se han desembolsado o no, pensando que si se le da trabajo a los centroamericanos, la gente puede quedarse aquí y no irse hacia los Estados Unidos con esa travesía tan riesgosa y mortal que implica cruzar Guatemala, luego México para llegar a los Estados Unidos. Sí, mire, es un tema sensitivo, yo creo que para todos, desde cualquier óptica que tengamos, ya sea como país emisor de migrantes, como país de tránsito de migrantes o país receptor de migrantes, que prácticamente todos estamos enfrentando esta misma situación. En Honduras transitan en los últimos meses más de 50 nacionalidades por las fronteras hondureñas. También somos un país de tránsito con dificultades muy serias y es un tema, para nosotros es un tema de fondo, es la dignidad y los derechos humanos de nuestros migrantes. Entendemos que hay una migración que por las situaciones y las circunstancias que tiene el mismo país y mientras no logremos atacar las causas que provocan esa migración desde el punto de vista social, económico, de oportunidades y van ligadas a muchos de los problemas de los huracanes recientes, de Tayota, hasta el tema de la corrupción, el no destinar recursos del Estado a los programas que deben irse para el desarrollo social, todo eso impacta en la migración. Entonces, nuestra visión y nuestro mensaje hacia los países como Guatemala, como México, como los Estados Unidos de América, en el caso de nuestra región, o Canadá, que también es otro país que recibe muchos migrantes hondureños, y en el caso de Europa, España o Italia, es el respeto a esta dignidad, a los derechos humanos de los migrantes. Ese es nuestro mensaje. Y de buscar mecanismos que nos ayuden tanto con la cooperación de ellos a atender al migrante retornado y generar condiciones para que la gente no busque volver a irse del país. Y entonces tenemos que trabajar de manera conjunta, entonces en la mesa está también temas de cooperación consular con los consulados de Honduras en México, temas de apoyo con instituciones mexicanas precisamente al respeto de la dignidad de estos derechos humanos, a la seguridad de los migrantes. Hay migrantes hondureños que enfrentan también serios problemas por los carteles que se encargan en el tráfico de personas, que se les amenaza, se les extorsiona, se les secuestra y hasta se les asesina. Entonces, esa es una preocupación nuestra que debemos abordar de manera muy franca con México. Y por lo tanto también buscar estos mecanismos. México también está interesado en buscar apoyos, como bien lo decía usted, para que en el país se generen programas de desarrollo, de impacto económico,
que ayuden a paliar precisamente estas grandes necesidades, y trabaja también de manera conjunta con los Estados Unidos de América y estos programas que se están desarrollando en el programa del norte de Centroamérica, el llamado Triángulo Norte. Entonces debemos de trabajar, coordinar las labores, y una de las posibilidades también es, por ejemplo, una migración regular, mejorar los mecanismos de visas de trabajo temporal, tanto en México y los Estados Unidos, que puedan absorber una gran cantidad de estos migrantes, y de qué mecanismo también se busca, a veces mecanismos para que puedan darse permisos laborales en México a una gran cantidad de migrantes hondureños. También hay necesidad, también, aunque parezca mentira, de mucha mano de obra en muchas áreas que podemos trabajar con México, y como también, como le digo, se generan espacios de comercio, generan espacios de inversión. En la medida que también generemos más espacios de inversión, de crecimiento económico en Honduras, esto también irá haciendo un impacto en la reducción de los flujos migratorios. Solo quiero pedirles un poquito de comprensión para hacer algunas 2, 3 preguntas adicionales, porque me importa conocer el criterio de 2 personas que son expertas en temas de migración y que yo estoy seguro reconocen y valoran los alcances de esta visita que hoy hará al Estado de Honduras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sally Valladares, Ricardo Puerta, son estudiosos del fenómeno de la migración, y escucharlos a reflexionar sobre la reunión de hoy de la presidenta Castro con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, seguramente que nos proporcionará alguna visión enriquecedora de lo que Honduras debería abordar con el gobernante mexicano. Pero solo quiero salir de estas 2, 3 preguntas, porque además el canciller no estará las 2 horas del programa. No pasó a más la escaramucita diplomática con la embajadora Laura Dogu, canciller. No, claro que no. Como le digo, tenemos que acostumbrarnos. Yo creo que desgraciadamente hemos vivido años tan duros en Honduras, años tan oscuros, que nos da miedo hasta a veces hasta decir la verdad. En las relaciones entre amigos uno dice la verdad. O sea, si algo no me gusta, lo diré. Si algo me gusta, lo compartiremos. Y esa es la relación que estamos entablando con los países amigos. De hecho, creo que después de la conversación con la embajadora se dio un mensaje muy interesante del subsecretario de Estado para temas de energía y comercio, en que dijo que estaban dispuestos a trabajar con Honduras en los temas de la reforma energética, y lo cual agradecimos ampliamente, y le expresamos que podíamos mantener precisamente ese alto nivel de cooperación en afianzar un mejor, en crear pues un Estado de Derecho y mejores condiciones en el país, que al final son las fundamentales. La inversión la ahuyenta la falta de Estado de Derecho, la ahuyenta la corrupción, la ahuyenta cuando no hay condiciones importantes. El tema de la energía, si es muy cara, la gente prefiere irse donde es más barata. Entonces, creo que esto pues ya finiquitado este pequeño intercambio que hubo. Y es más, la embajadora Dogu se reunió posteriormente con el presidente del Congreso, el señor Redondo, igual dijo que iban a respaldar y estudiar el tema de la reforma energética. Así que creo que a veces, como le digo, debemos de acostumbrarnos a veces a tener que decir las cosas como son a nuestros amigos, e igual que a veces las intercambiamos y en ese mismo lenguaje franco, con dignidad y con el respeto que nos merecemos entre Estados, ¿verdad? Y uno queda con la duda si fue una valoración política del Departamento de Estado o fue una expresión espontánea de la embajadora de los Estados Unidos. Porque si al siguiente día el subsecretario de Estado casi dice lo contrario y afirma, no, el país tiene derecho a tomar sus decisiones, son asuntos internos del país y nosotros estamos a la expectativa para ayudarles sobre un tema que es de los problemáticos que tienen para mejorar sus condiciones económicas, como es la situación de la NE. Nos pareció que al siguiente día el Departamento de Estado mitigó, aplacó un poquito la controversia que se produjo y nos hizo ver cuál es la política de Estados Unidos con Honduras en este momento de colaborar a que el país mejore su situación económica, porque es esta, entre otros aspectos, y creo que fundamentalmente, la que hace que un montón de hondureños huyan del país. Así es, como le digo, es estas causas, como le llaman ellos, raíces de la migración,
que debemos buscar combatir y transformar. Entonces, si buscamos poner orden en el país, y es lo que yo expresaba, tal vez las expresiones no eran las más felices en un momento en que precisamente el Estado está negociando con las compañías generadoras de energía un mecanismo más digamos, confiable y que beneficie al pueblo hondureño y que no sea en detrimento de los intereses del Estado hondureño. Entonces, sí, como le digo, nos mantendremos en esta relación. Entendemos que también a veces hay mensajes que llegan de compañías interesadas y ahí está, pues, tradición a veces de buscar, hablar de estos intereses, pero yo creo que en la medida que mantengamos esta plática, esta relación por los canales adecuados, yo creo que se irá construyendo y es muy importante nuestra relación con los Estados Unidos, es de hecho fundamental para Honduras en los momentos que, como yo le indicaba el otro día, tenemos una situación de deuda que nos arrastra, un país en bancarrota, un país en que el tema deuda y el tema energía nos absorben prácticamente todo lo que los ingresos del Estado. No hay forma de que el país invierta ni siquiera un solo lempira en inversión social, ni en salud, ni en educación, ni en desarrollo, ni en empleo. Entonces, si no resolvemos esas dos temáticas, y se lo reiteraba yo, no es un tema ideológico, un tema de interés nacional, y lo hemos conversado aquí con todos los sectores, con el sector privado, con los sectores políticos. Hay que buscar la forma de que el país salga a flote. Entonces, son medidas que se están tomando de manera muy responsable y que se están discutiendo transparentemente, precisamente en el caso de la energía en el Congreso Nacional. Así que nuestra política exterior, también dirigida por la presidenta, precisamente las expresiones, lo que yo hago, va dirigido precisamente, como lo dice la Constitución, por la Presidenta de la República. Mire, en aquel salón que está enfrente, esa es la sala de redacción de TN5. Y todas las mañanas debatimos y discutimos las temáticas del país y orientamos a nuestros periodistas cuál es el enfoque de las noticias que vamos a transmitir en la noche, en el noticiero estelar a partir de las 9 TN5. Y justamente ayer el debate era esa palabra desacertada con que se expresó el canciller de la embajadora Dogu, es una expresión de él expresamente, o creen que él consultó con la presidenta de la República si utilizaba ese término, que las declaraciones de la embajadora Dogu fueron desacertadas. Y ese fue el debate. No, fue una expresión espontánea de él. Cuidado, les digo, miren, la política exterior la ejecuta él. Quien la diseña es el presidente, en este caso, la presidenta. Ese término desacertada surgió espontáneamente de usted sin consultar o lo consultó a la gobernante. No, para nada, Renato. Yo creo que estamos actuando de manera muy responsable y no hay que olvidar el peso de cada palabra que tiene un funcionario público. Creo que como funcionarios también nosotros tenemos que ser altamente responsables porque representamos al Estado de Honduras. Ya no es mis palabras como Enrique Reina, ya no son mis palabras como simpatizante político de Libre, ya no son mis palabras, no. Mis palabras representan al Estado de Honduras, a la nacionalidad, al pueblo hondureño, al gobierno de Honduras. Entonces, cada palabra, pues obviamente, como le digo, yo las hablo y la comunicación es directa con la presidenta en este sentido, o sea que estamos manejando con esa seriedad los temas de Estado, precisamente porque sí, cada palabra que se dice mal tiene un impacto o una palabra que se diga bien tiene un impacto. Entonces lo hacemos bajo esa visión y en directa, pues como le digo, comunicación con la presidenta para que los mensajes también, o sea, de ver el peso, de dar una palabra que si bien importante tiene un impacto, tampoco estamos llegando a un nivel más allá, que había visiones o voces que decían ya se rompen las relaciones con Estados Unidos. Si no, pues como le digo, son relaciones y usted lo ve en cualquier estado, las relaciones son así, se dicen las cosas cuando no estamos de acuerdo, hay temas que vamos a estar completamente de acuerdo y temas que tal vez no vamos a estar de acuerdo y así lo vamos a manejar. Entonces yo creo que es parte de tener esa confianza en un Estado que va funcionando de manera profesional y precisamente como le digo, la política exterior por la Constitución la dirige la Presidenta de la República y lo hace a través de mi persona y de la Cancillería. Así que siempre estaremos en consulta permanente sobre todo tema de relaciones exteriores y en los cuales tenemos que hablar sobre estas temáticas.
Y esta es la penúltima pregunta para ir a la pausa y ya luego escuchar la opinión que tiene Ricardo Puerta y Sally Valladares de esta visita que hará hoy el presidente de México a nuestro país. Uno aprecia las relaciones de Honduras con la comunidad internacional y especialmente con los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. Decir, ¿cómo no valorar, por ejemplo, los esfuerzos de la Unión Europea por nuestra democracia, por nuestro sistema electoral? Como que están pendientes, como que ellos creen hay que mejorar la situación del sistema electoral de Honduras para que no se compliquen los procesos. O las relaciones bilaterales que Honduras tiene con muchos países de Europa, las ayudas frecuentes que nos dan en diversas ramas, en educación y tantas otras, las relaciones con China, Taiwán y así con otras naciones. Claro, uno siempre prima esas relaciones con Estados Unidos porque es un país cercano, es la primera potencia mundial. ¿Cuántos migrantes nuestros están allá? De hecho, la proyección son 8,000 millones de dólares en remesas de hondureños este año, más que la inversión directa internacional en nuestro país y que las exportaciones de Honduras, para que ustedes se den cuenta del por qué uno siempre prima esas relaciones con Estados Unidos sin demeritar el resto de los países amigos representados aquí. Pero lo que le quería comentar es que yo nunca vi tanta cercanía, tanto esfuerzo de Estados Unidos después de que Libre ganó las elecciones con el Partido Salvador de Honduras, e inclusive en estos primeros meses de gobierno. Nunca había un gobierno estadounidense tan interesado en tener buenas relaciones con Honduras, tan interesado en colaborar con Honduras. Claro está, enfrente está la situación de que un país pobre expulsa a los suyos y ellos, como que ya esa migración, inclusive de menores, ¿se acuerdan ustedes hace año? Ya es un problema hasta de política interna que se debate en los procesos electorales de Estados Unidos y por el que puede perder o no un presidente demócrata o un candidato republicano. Por eso mi pregunta, ¿cuánto valora el gobierno de la presidenta Castro esas relaciones con Estados Unidos y ese esfuerzo estadounidense y nuestro por mantener una relación cordial, una relación de dignidad, no obstante los prejuicios que habían antes si ganaba el Partido Libertad y Refundación las elecciones del 27 de noviembre pasado? Mire, la valoramos enormemente, pues, y por el peso real que tienen, con una visión muy real y pragmática de los intereses de Honduras. O sea, Estados Unidos, como usted lo señala, Renato, desde la llegada del subsecretario Nichols para el tema electoral y que pues de alguna forma vino a afianzar la importancia del rol de los entes electorales y de elecciones limpias y democráticas en Honduras, una visión que fue neutral y que respetó la voluntad soberana del pueblo hondureño expresada en las urnas, hasta las reuniones que venimos de la subsecretaria Saya, que visitó antes de las elecciones una cantidad de reuniones de trabajo con la Embajada de Honduras, aquí con la encargada de negocios Colin, con otras visitas y después, naturalmente, también la importancia de una vicepresidenta de los Estados Unidos que visita una toma de posesión por segunda vez en Honduras. Desde la administración Azcona, un vicepresidente de Estados Unidos no venía a una toma de posesión. Y después, en este caso, como parte de lo que se ha denominado entre los dos como un diálogo estratégico, así lo hemos llamado, un diálogo estratégico. Yo hice posteriormente, como parte de estos resultados del primer encuentro entre la presidenta Castro y la vicepresidenta Harris, una visita a Washington, donde me reuní también con la subsecretaria de Estado, con el señor Mallorca del Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado de los migrantes, con el Departamento de Comercio, con una serie de instituciones, y posteriormente tuvimos precisamente un diálogo estratégico al más alto nivel. El Departamento del Tesoro ha visitado Honduras para cooperar en el tema de deuda. O sea, vivimos un momento histórico y como tal, como gobierno, lo conocemos también, nos reconocemos la importancia de aprovechar ese momento histórico con los Estados Unidos y sabemos y valoramos la importancia de esa relación y se los hemos hecho saber a ellos directamente. Vamos a mantener esta relación franca,
esta relación digna, en el cual les expresaremos lo que estemos de acuerdo y lo que no estemos de acuerdo. Y ahí construir espacios para temas que son muy importantes. Como lo dice, el tema migratorio es fundamental. Hemos solicitado un nuevo TPS a los Estados Unidos para toda la cantidad de hondureños que salieron de Honduras con los huracanes Eta y Iota, por los problemas también que ha generado el COVID en el país y también pues ligados al tema de corrupción. Y estamos trabajando en una cantidad de áreas con ellos y lo ve también con la llegada de una embajadora después de ya de un tiempo en que en Honduras no había una representante de más alto nivel. Reconsideramos esa importancia y en esa importancia estamos trabajando juntos de la mano con los Estados Unidos, como lo haremos, como bien lo decía usted, con los otros y demás socios que tiene Honduras, con la Unión Europea, con Japón, con Taiwán, con América Latina. Estamos dando una vuelta de visión a América Latina, creemos que es importante, y sin olvidar otra gran serie de actores en el campo multilateral, como las Naciones Unidas, la misión de expertos que viene a ver el tema de la Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción llega el domingo y tendremos una serie de reuniones con todo el gabinete de gobierno y al final esta misión se reunirá con sociedad civil. Entonces sí, la política exterior para la presidenta Castro es un instrumento muy importante en buscar esto. Y como le digo, tal vez es una posición privilegiada que no tiene Honduras con los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que tenemos que sacarle el mayor provecho para beneficio del pueblo hondureño y eso es algo que tenemos la plena conciencia y de construirla precisamente bajo ese marco de respeto y dignidad. Y yo termino con estas dos preguntas porque ha sido motivo de frentes a frentes, inclusive. Primero, aquel voto de nuestro embajador ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, cuando éste decidió crear un mecanismo, una comisión para investigar si se violan derechos humanos en Nicaragua. Realmente hubo confusión ahí, nuestro embajador no entendió bien las instrucciones de Tegucigalpa porque en principio fue votar, bueno, y así quedó registrado, votar en contra de crear esa comisión para investigar si hubo violaciones a los derechos humanos, aunque después el gobierno hondureño dijo no, nuestro voto fue de abstención, pero se registró como que se votó en contra. Al final, ¿qué fue lo que pasó ahí, sí, embajador? Que yo quedé todo confundido. Mira, una confusión, hay que reconocerlo, después de este voto, porque como le digo, la posición nuestra era abstención, la posición se le expresó al presidente del Consejo y él dio la oportunidad al día siguiente de cambiar esta posición de contra-abstención. Creo que, mira, había en ese día, creo, una serie de votos, habían creo que 30 votos sobre resoluciones de temas en Sudán del Sur, en Siria, en Irán, en Bielorrusia, una serie de votos, hay que reconocerlo, una confusión, pero después se hizo la aclaración a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y nos permitieron pues reiterar que en la resolución número tal relativa a este tema, el voto de Honduras era abstención. Y aquí creo que a veces no se entiende, yo creo, algunas temáticas y en los cuales, como le digo, nosotros manejamos nuestra política de acuerdo a los intereses, no es un vaivén. O sea, en el caso de los vecinos hemos sido muy claros, en el caso de los vecinos centroamericanos son los con los que tenemos que construir, al final son con los que estaremos siempre históricamente. Los vecinos centroamericanos tendremos que trabajar con ellos de la mano para enfrentar muchas de las temáticas, desde el tema de integración, desde el tema social, el tema comercio. Centroamérica es un sector importante, póngale en el tema migración, con el tema Nicaragua es importante, de ahí viene una cantidad de migrantes, el tema Salvador, el tema Guatemala, trabajamos con ellos. Entonces, nuestra posición en muchos temas es no intervención en los asuntos internos de otros estados y por lo tanto esa es nuestra posición por la cual definimos una abstención. En otras temáticas, por materia de principio, vamos a votar, como ha sido el tema del conflicto en Ucrania, hemos votado porque se respeta la integridad territorial de los estados, porque se respeta la soberanía de los estados y porque se respeten los derechos humanos y el no uso de la fuerza, que es un tema, son temas de derecho internacional y como tal, en ese tema estaremos acompañando los esfuerzos multilaterales para lograr un cese de hostilidades en Ucrania que nos afecta, esta guerra nos afecta a todo el mundo en temas de energía, en temas de transporte, en temas de precios de materia básica, de granos. Entonces, así estamos viendo la política exterior y como le digo, lo manejamos por instrucciones también directamente platicadas con la presidenta. Y lo último, ¿recuerda usted que hace unos días el CNA, el Consejo Nacional
Anticorrupción denunció un despilfarro en nuestra representación en Ginebra con la Organización Mundial del Comercio, que la preside el embajador Dacio Castillo, un hombre, un hondureño que ha logrado posiciones en la OMC como ningún centroamericano y a quien se le valora el conocimiento, la destreza con que ha manejado su posición ahí en la OMC. ¿Repercutió, se investigó eso que denunció el CNA sobre el embajador Dacio Castillo? Miren, en ese caso la embajada ante la Organización Mundial de Comercio no depende de Cancillería. Tradicionalmente ha sido en momentos anteriores de lo que se llamaba anteriormente la Secretaría de Industria y Comercio, porque son temas estrictamente comerciales, ahora depende de la Secretaría de Economía, de Desarrollo Económico. Pero miren, en mi opinión así muy general de lo que pude leer, no conozco a fondo los detalles de la investigación. Yo creo que hay que ver las cosas con el ojo a veces adecuado y no trato, como le digo, ni de defender ni de acusar al embajador Castillo, pero como usted lo dice, el embajador Castillo ha sido un hombre que ha ocupado puestos en la OMC. De hecho, estaba presidiendo la respuesta mundial de la Organización del Comercio contra el COVID a nivel mundial. Entonces, mire, yo creo que hay cosas que uno debe valorar y si yo en una cena en Ginebra para invitar a un embajador de Estados Unidos gasto 300 francos suizos, que es una gran cantidad de dinero para Honduras, para allá es algo normal. O sea, yo creo que a veces uno debe también ver las ópticas desde donde deben ser reales y obviamente la posición del gobierno de la presidenta Castro es más. Muchos ministerios ya han firmado algunos convenios con el CNA para que de manera transparente se revise su accionar y es parte de las políticas de la presidenta, la transparencia, la máxima rendición de cuentas, con la misma creación del Ministerio de Lucha contra la Corrupción y la Transparencia. Entonces yo creo que a veces también tenemos que analizar las cosas. Yo me imagino que se analizarán en la Secretaría de Desarrollo Económico a esa luz de una investigación imparcial y clara sobre el tema. Y es difícil imaginarse una cena en Europa, en Ginebra, en cualquier ciudad de Suiza, sin un vino. Francamente se lo digo. Yo mismo, que no soy diplomático, no me imagino una cena en Europa sin un vino, sin una cerveza. Y ahí es caro, el nivel de vida ahí es demasiado alto. No, como le digo, no busco defender ni aclarar porque no conozco el alcance de la investigación, pero creo que uno debe ver las cosas en su óptica a veces real para también tener una visión más neutral. Y yo termino con esto ya porque se lo digo con toda franqueza, estoy ávido de escuchar a Sally y a Ricardo sobre las expectativas que tienen de esta visita hoy del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero hay algo que yo no entiendo del Estado de Honduras, se lo digo con franqueza, hay algo que no entiendo, que no hayan ratificado ese acuerdo o tratado que suscribió Ortega con Juan Orlando Hernández sobre el Golfo de Fonseca, que me parece que es de interés nacional y es beneficioso para Honduras. Yo no entiendo cómo el Congreso no ha ratificado. ¿Cuántas veces no pasamos debatiendo, arreglemos eso del Golfo? El Salvador y Nicaragua no están convencidos de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Arreglémoslo. ¿Cuánto tiempo pasamos diciéndolo? Y ahora que Honduras logró de Ortega esa firma reconociendo la sentencia, lo que le corresponde a Honduras, que el Congreso no haya ratificado eso, a mí me parece inaudito, no lo entiendo. ¿Qué prioridad tiene esto, Canciller Reina? Bueno, es muy importante, es un tema de soberanía, obviamente dependerá del Congreso en el respeto de la separación de poderes. Sin embargo, y cabe señalarlo, nosotros estamos en un proceso muy cercano de pláticas entre Nicaragua, El Salvador y Honduras para avanzar en temas del Golfo de Fonseca y del tema del Pacífico. Precisamente estamos retomando una propuesta que Honduras hizo hace algún tiempo de un plan de desarrollo conjunto en el Golfo de Fonseca y bajo estos mecanismos de ir trabajando en temáticas que no son conflictivas, poder avanzar en las otras conversaciones. Entonces, de parte nuestra estamos haciendo lo propio para ir avanzando con El Salvador y Nicaragua de manera muy amplia en desarrollar
mecanismos que atiendan la problemática del Golfo de Fonseca, entendiendo que también Honduras aquí es el país que más, por ejemplo, tiene más pescadores artesanales y que también es una zona de desarrollo, tiene que ser una zona de desarrollo para el país ligada a otras áreas que podemos construir, por ejemplo, con el Canal Seco, temas que también hablaremos con México, de los flujos comerciales, cómo se mejora la capacidad portuaria, por ejemplo, de Puerto Cortés. O sea, todos estos temas van ligados y los estamos trabajando. Así que, bueno, es un tema que esperamos que el Congreso lo tome en su momento y obviamente viendo toda la luz de encontrar estos lazos que nos permitan unir y salir adelante con nuestros vecinos y con nuestros socios más importantes. Porque reconocen que fue un avance ese para Honduras, ¿no? Sí, el tratado es muy importante y la Corte en la sentencia llamaba precisamente a las partes a negociar los temas de la situación de las aguas del Golfo de Fonseca y del Pacífico. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que retomar, ese lugar de encontrar, ese finiquitar este cumplimiento de estos hechos internacionales, y la sentencia es lo que debemos de trabajar, yo creo, para que esto ya no sea un tema de ni siquiera de discusión entre los países, sino sigamos avanzando. Yo creo que hay muchos problemas, mucho más grandes que tenemos que avanzar, y cómo finiquitamos estos temas de una vez por todas. Muchas gracias, canciller. No podía desaprovechar la presencia de él hoy para hacerle otras preguntas, pero ahora sí nos concentramos en el tema de la visita de Andrés Manuel López Obrador y específicamente el tema migratorio, que es uno de los temas sensitivos para nuestro país. Sensitivo. Si yo les digo que los hondureños que migran nos dejan la proyección para este año 8.000 millones de dólares, 16 veces más que la inversión directa extranjera según el FOSDE, y más que nuestras exportaciones a Estados Unidos. Hombre, ¿cómo no valorar entonces la importancia que tiene que hoy esté Andrés Manuel López Obrador en nuestro país y tener a dos expertos en este tema que seguramente tienen recomendaciones, sugerencias que plantear, y al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina? Toda esta temática inmediatamente después de la pausa comercial. Milenio de México. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es un titular de hoy. Llama a atender migración con apoyo, no con muros y políticas. Miren lo que sigue. El presidente... y policías, perdón. AMLO, y esto que con lentes. ¿Se imaginan si sin lentes? ¿Cuántos errores cometería? El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías. Son las expresiones de Andrés Manuel López Obrador en su visita a Guatemala. No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros o policías, sino con bienestar, seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros. Lo dijo en una reunión con Alejandro Yamatei. Obrador adelantó que seguirá insistiendo para que se cumpla el compromiso planteado por Donald Trump para que sean destinados 4.000 millones de dólares a programas sociales en la región, pues dijo, es la ruta para poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración que causa mucho dolor. Este hombre que ha dicho eso lo tendremos a las 4 de la tarde aquí en nuestro país. Se reunirá con la presidenta Castro, con el canciller, otros funcionarios y asesores del gobierno. Dormirá hoy en Honduras y mañana se reunirá con los mexicanos residentes aquí y hará otros actos en su visita oficial. Las valoraciones de esta visita que tiene Sally Valladares, coordinadora del Observatorio de Migraciones Internacionales, y Ricardo Puerta, experto en temas migratorios. Sally. Bien, yo creo que este encuentro, pese a que es muy poco el tiempo y son muchos los temas en la agenda para abordar, es muy significativo porque hay muchas coincidencias en lo que fue la asunción de Andrés Manuel López Obrador al gobierno en México y lo que ha sido también la asunción recientemente de la presidenta Xiomara Castro. Recordemos que en 2018
el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador toma posesión en un contexto donde en octubre del 2018 tuvimos estas caravanas desde país de origen, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es que las caravanas no existieran, sino que tuvo mucho significado el hecho de que desde Honduras, siendo un país que genera muchísima migración hacia México, estamos en los primeros lugares. El año pasado, 128,000 personas de nacionalidad hondureña detenidas en México de forma indocumentada o irregular. Y aun cuando él no había tomado posesión, ya habían decisiones que se estaban tomando encausados en lo que iba a ser lo que el gobierno de López Obrador en su momento denominó el nuevo paradigma de las migraciones. Pero antes de entrar al tema específico sobre todo lo que ha sido la gestión del flujo migratorio en México, volviendo a esto de las coincidencias, cuando él asume, el pueblo mexicano con muchísimas expectativas de lo que era la forma tradicional de hacer política, y vemos un pueblo volcado donde había más que la legalidad del proceso, muchísima legitimidad, ¿no? Y una satisfacción y una esperanza del pueblo mexicano sobre lo que López Obrador podría hacer. De hecho, se da una ceremonia donde en el traspaso de mando también se da el traspaso de bastón de mando de los pueblos originarios al presidente de México, donde se reconoce la importancia que tiene las comunidades indígenas en los territorios, y esta misma dinámica la vimos en el traspaso de mando también, donde de forma muy significativa también los pueblos originarios en ese simbolismo hicieron también este traspaso de mando, muchísima legitimidad, y también no podemos desconocer, no solamente por el resultado en números de las personas que acudieron a votar, sino por el hecho de toda la historia que habíamos venido arrastrando, sobre todo en temas de política exterior, con interlocuciones donde Honduras había sido excluido de muchísimos espacios. Entonces vemos, digamos, muchísimas coincidencias, ¿no?, en lo que fue el antecedente a lo que fue la asunción del presidente de López Obrador en el 2018 y lo que ha sido en estos ya 100 días de gobierno, también muchísimas expectativas de lo que el gobierno pueda hacer, y sobre todo no desconocemos la expectativa que hay desde la comunidad internacional y sobre todo de la región sobre recuperar efectivamente, como ha dicho el canciller, digamos, estas relaciones que se habían visto detenidas, que se habían visto interrumpidas por todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Ok, yo recuerdo esa campaña y ese triunfo de AMLO, respaldado por artistas, por deportistas. Había necesidad en México de un cambio. Como en Honduras, ya lo vieron ustedes, los resultados de esa alianza del Partido Libertad con Salvador de Honduras. Una expectativa enorme porque el país alternara a una fuerza política o a fuerzas políticas diferentes. Ok, dicho esto de las coincidencias, Sally Valladares, ¿qué debe plantearle Honduras a AMLO esta tarde cuando se reúna la presidenta con él? Bueno, yo quería llegar al punto que cuando López Obrador llega al poder, él menciona el paradigma de las migraciones, el nuevo paradigma con un enfoque de seguridad humana, nombra a un director de migración que había sido destacado no solamente como académico, sino como un analista desde ese enfoque, desde esa mirada de derechos humanos y desarrollo. Incluso él, en enero del 2019, el comisionado en aquel entonces del Instituto Nacional de Migración de México, Tonatiuh Guillén, apenas un mes de haber sido designado como comisionado, viene a Honduras, se reúne en la Embajada de México con varias personas. De hecho, el doctor Puerta y mi persona estuvimos con él y presentó toda esta mirada de lo que quería hacerse en el trabajo de migración.
y de hecho fue muy bien acogido por el Estado de Honduras y el gobierno en particular. Sin embargo, lo que vemos es que a escasos meses de haber llegado el comisionado Tonatiuh Guillén en julio del año 2019, él renuncia, porque se confronta, y en ese punto quiero llegar, se confronta con una realidad que no puede haber una gobernanza en el tema de migraciones donde los estados puedan de manera independiente tomar sus propias decisiones de cómo manejar el tema de migración específicamente, porque pues no solamente se enfrentaban al flujo migratorio que teníamos derivado de las caravanas, sino también se enfrentaba a un gobierno como el gobierno de Trump en Estados Unidos. Y si lo vemos en lo que ha sido el caso hondureño, nosotros no podemos desconocer también la importancia que tiene para Estados Unidos, no solamente el caso mexicano, sino el caso de todos los países que servimos de tránsito y que finalmente siempre ha habido la intención de que esa frontera sur de Estados Unidos no esté saturada y por lo tanto entonces existen presiones a los diferentes estados. Yo creo que preliminarmente en este momento es cómo lograr, cómo plasmar ese enfoque de seguridad humana, esto que usted acaba de leer, de que fue lo que él pronunció ayer sobre dejar de colocar muros, dejar de militarizar las fronteras, en un México donde vemos una presencia de la Guardia Nacional en las fronteras, en un México donde vemos deportaciones masivas de personas, en un México que se reconoce que tiene territorios que han sido capturados por el crimen organizado donde no tienen control, y sobre todo algo que también coincide con lo que ha sido la lucha que se ha insistido también en nuestro país, y es la corrupción, la impunidad. México ha sostenido un fenómeno que no ha podido controlar, y es la corrupción de sus funcionarios. No ha podido controlar, no ha podido investigar de tal manera de que se pueda sancionar la conducta de los responsables, y por lo tanto se vive en una impunidad sostenida. Entonces, es cómo poder lidiar con contextos donde en términos generales son problemas comunes, donde discursivamente tanto el gobierno mexicano como el gobierno hondureño quieren trabajar una nueva forma de migración, no solamente con la visión de derechos humanos, sino también con un enfoque de desarrollo, como lo plantean tanto el proyecto de Jóvenes Construyendo Futuro, el proyecto de Sembrando Vidas, el plan de desarrollo integral que planteó la CEPAL, cómo hacer operativo, pero sobre todo cómo poder confrontar esas presiones externas que tanto México como Honduras tienen de Estados Unidos. Y en ese sentido, aún con el cambio de gobierno, porque ya no es el interlocutor Donald Trump como presidente, estamos hablando del gobierno de Biden, hay una realidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Llegó a un récord el año fiscal que cerró en el año pasado de 1.7 millones de personas detenidas en fronteras, es decir, una cantidad enorme, donde también lo hemos dicho en este foro y en otros espacios. No es responsabilidad de Estados Unidos recibir todos los hondureños porque Honduras no tenga condiciones. Claro que hay que trabajar las condiciones desde el país porque es la responsabilidad, pero hay una responsabilidad compartida que se ha plasmado en estos encuentros regionales y mundiales sobre temas de migración, y es la corresponsabilidad, ¿no? ¿Cuál es el rol? Y en ese sentido yo creo que la visita de hoy debe de tener también en esa, digamos, discurso franco que ha dicho el canciller sobre decirle a los amigos lo que les parece y no les parece, es cómo permitir de que tanto Honduras, México y en general la región en Centroamérica, el norte de Centroamérica, puedan realmente tomar decisiones sobre sus propios territorios y cómo poder, digamos, equilibrar
Esto que también legítimamente Estados Unidos reclama sobre no es Estados Unidos el que va a venir a resolverle los problemas a todos, la institucionalidad tiene que funcionar. Y en ese sentido creo que es un camino que se debe de abordar, repito, en esa franca relación que se quiere construir, tanto como países que generan migración como los países que están siendo... Sally, vamos a ver, pero ¿qué es lo que usted idealiza? Usted idealiza porque son 600 hondureños los que diariamente están emprendiendo ese viaje. ¿Son más? Y más, es que yo me voy con las cifras del FOS de ayer, pero posiblemente son más. Digamos que son 1000 los hondureños que diariamente emprenden ese viaje hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que usted idealiza? Y le dejo la pregunta a Ricardo Puerta, porque el canciller tiene que irse para ir a una pausa, pero quiero los comentarios después de él. ¿Qué idealizan ustedes con los que migran todos los días de Honduras hacia Estados Unidos y que tienen que atravesar territorio guatemalteco, territorio mexicano, cuando desde el norte hay una presión para que no le faciliten el trayecto a los migrantes? ¿Qué es lo que ustedes idealizan con los nuestros que se van? ¿Cómo quieren que los traten en Guatemala y en México? Es que lo que esperaríamos es que las personas no tengan que emigrar de forma forzada. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero con respecto a las personas que ya están en ruta migratoria y las personas que ya están en su destino, es cómo poder resolver esta situación en la cual las personas son expuestas a violaciones a derechos humanos en los territorios. Hay una responsabilidad tanto de Estados Unidos como de México sobre las poblaciones independientemente de su condición migratoria. Y el problema es que en muchas ocasiones, cuando se dan situaciones, solo miren lo que está pasando en la frontera oriente. Cuando se dan esas situaciones, lo primero que se hace es militarizar las fronteras, o lo primero que se hace es, en el caso nuestro, enviamos policías a las fronteras. Entonces, no solamente estamos criminalizando la migración, sino que también nosotros estamos dejando de lado una realidad que tiene tanto Honduras, que incluso en la ocasión que estuvimos en marzo por acá, dijimos, si tenemos una migración tan alta de cubanos por la decisión reciente que se tomó el año pasado de no requerir visa a los cubanos en Nicaragua, en relación al número que nosotros tenemos en la frontera, que son los que, digamos, en lista tienen los primeros lugares de migración en Honduras, de migración irregular, nosotros doblamos el número. La mayor parte de migración que tiene Estados Unidos, con relación entre Cuba y Estados Unidos, es de Honduras, es de hondureños. Entonces, significa que nosotros deberíamos de ser un ejemplo de la gestión migratoria, pero para hacer ese ejemplo de gestión migratoria es cómo estratégicamente buscar esa independencia en las decisiones de política exterior que deben de existir, y de tal manera de que no se deba de replegar como lo hizo México. Estamos hablando que hubo toda una buena intención, había toda un diseño de lo que iba a ser la nueva política migratoria en México, y a los 6 meses se tuvieron que replegar y tuvieron que empezar a militarizar las fronteras, y entonces hemos estado en esas tensiones. Vea cómo está la frontera sur de México en este momento. Es una frontera que está saturada. ¿Y qué es lo que ha impactado en nuestro país? Lo que ha impactado es que nosotros hemos tenido un crecimiento en el número de deportaciones, y esas deportaciones han sido deportaciones express. Por lo tanto, no se ha permitido incluso la posibilidad de que algunas personas que no son necesitadas de protección, que pudieron haber sido candidatos para el asilo, no se les dio acceso a ese territorio. Entonces, es ahí donde vemos las consecuencias cuando no se tiene esa mirada. Muy bien planteado. Miren ustedes los alcances que tiene esta reunión y la importancia capital de esta visita que hace hoy el presidente mexicano. ¿Cómo plantearle a Andrés Manuel López Obrador diplomáticamente todas nuestras inquietudes? ¿Cómo plantearle al presidente de México todos estos asuntos que está resumiendo Sally Valladares? Su política exterior,
condicionada a la presión de Estados Unidos en el trato a los migrantes. Seguro que la presidenta Castro ha dialogado mucho con el canciller los últimos días para hacerle ver al presidente mexicano este asunto en términos diplomáticos y amistosos, pero con carácter, con fuerza. Ricardo Puerta, antes de que intervenga el canciller que tiene que irse. Mire, yo considero, gracias por la compañía, gran respeto para el canciller, para Sally, y la invitación, le agradezco que estamos aquí. Hay 8 puntos que a mí me gustaría agregar con lo que ha comentado el canciller y lo que ha comentado Sally. Primero, ¿qué podemos aprender de México? Mire, México tiene en un momento dado 980 bolsones en el territorio nacional donde el gobierno no puede entrar. Me parece que tenemos que aprender cómo es que el gobierno entra y soluciona ese problema en los sitios que ha arreglado ya eso. 980 bolsones. Porque aquí hay zonas en el Honduras que si quitamos el narcotráfico, en la narcoactividad, hay un desplome económico local. Ese es un primer problema. O sea, ¿qué podemos aprender de cómo México ha solucionado eso? Segundo, hay que mencionar el Canal Seco. Hay que mencionar el Canal Seco porque ahí entra China, Salvador, el asunto de hacer un arreglo con Nicaragua, etcétera. Eso es un aspecto muy delicado y hay una inversión posible de un ferrocarril transoceánico que eso nos afectaría. En México está la idea. Tercer punto, mexicanos en USA. El 60% de los latinos que hay en Estados Unidos son mexicanos. No que pensemos que Honduras tiene el número mayor, o el número mayor de centroamericanos lo tiene El Salvador y después pasa para Honduras. Pero no hagamos de la migración hondureña la principal migración latina a Estados Unidos. Cuidado con esa. El otro punto, el voto mexicano en USA es importantísimo para el próximo gobierno. Hay que tenerlo en mente también porque quiere decir, y creo que se ha notado, que el voto latino puede decidir el presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones. En el asunto del voto de New York y Ginebra con respecto a la Cancillería, ahí tengo un punto de corrección. El voto que se hizo en Nueva York nunca se pudo rectificar. Nunca. Una vez que se hizo ya pasó a récord. No, pero no fue en Nueva York, Ricardo. Nueva York y Ginebra. Se pidió en Ginebra la rectificación de Nueva York, pero el voto de Nueva York, una vez que se hizo, es caso cerrado. Ese es el punto. Se rectificó en Ginebra, pero esa rectificación nunca pasó a la acta original de Nueva York. El acta original de Nueva York se cerró. Ese tema ya está ya está analizado con el canciller. El otro punto interesante, la relación de AMLO con Trump. Eso, la pregunta es, ¿cómo es que te llevas tan bien con Trump? Y nosotros tenemos ciertos problemas con Trump en el sentido de que la institucionalidad que existe en estos momentos, en tiempo de Biden, la institucionalidad operativa que existe migratoriamente en términos de Estados Unidos es lo que Trump ha decidido. Todavía eso no se ha cambiado. El otro punto, remesas. Siempre enfatizamos remesas desde un punto de vista económico. Sí, hay que enfatizar remesas desde un punto de vista del capital social que la gente aprende por estar en migración. Y ese capital social, ¿cómo se puede invertir en nuestros países para solucionar las causas de migración? Ricardo, te pido una respuesta breve en torno a esto. Para ti, como un ciudadano que le aporta a Honduras mucho, y le agradezco, canciller, porque su comparecencia esta mañana, yo siempre la interpreto como una rendición de cuentas, y escuchar a la sociedad civil a mí me parece súper interesante. ¿Qué debe priorizar Honduras hoy en el diálogo de la presidenta Castro con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador? Capital social en términos de la migración. Estamos perdiendo aprovechar eso que existe. ¿Qué ha aprendido en términos de ciudadanía, de emprendedurismo, de hacer inversión, de no ser necesariamente un asalariado solamente, de crear empresas pequeñas, empresas familiares? Todo eso está relacionado con el capital social que se aprende por la migración. Eso ni se menciona aquí. Ricardo, ¿debe Honduras reclamarle algo
a Andrés Manuel López Obrador? Definitivamente. ¿Qué le debe reclamar Honduras a AMLO? ¿Qué aprendizaje ha tenido para revertir aquellos bolsones donde antes no podía entrar el gobierno mexicano y ahora entra? ¿Cómo es que el gobierno mexicano rompió ese esquema? Porque nosotros tenemos ese esquema, no sé en qué número aquí, pero nosotros tenemos ese esquema aquí en muchos lugares, donde el gobierno hondureño, a menos que entre del brazo de los narcotraficantes, localmente no puede entrar. Bueno, voy a la última pausa y vengo con el canciller para que se despida y yo agradezco porque no en todos los países un funcionario del gobierno, y no digamos una figura como la del canciller, viene, acepta que la sociedad civil le pregunte y reflexione sobre un tema sensitivo como es la migración. Y ante la presencia hoy del hermano mayor, del presidente del hermano mayor, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Después de la pausa, el canciller ya con sus conclusiones. No te preocupes. Pero es decir, le estamos escuchando a Sally Valladares y a Ricardo Puerta unos datos escalofriantes sobre la migración de hondureños. Es impresionante la migración de hondureños en estos últimos tiempos, canciller, para concluir y las reflexiones de nuestros dos invitados de la sociedad civil. Sí, muchas gracias. Un placer compartir con Sally y el doctor Puerta en estos temas tan delicados y, como dicen, son temas muy complejos. O sea, mire, cuando yo fui vicecanciller, cuando el presidente Zelaya, nosotros recibíamos en el centro de atención al migrante en San Pedro Sula, creo que un avión semanal. Ahora a veces vienen 5 aviones diarios. De México, vía la frontera de Corinto, las cifras de deportados que vienen son casi de 30,000, 35,000 mensuales. Ayer llegaron 9 buses a Corinto de migrantes hondureños. Entonces, es un problema humano serio, sí. Un problema dramático, un problema que se une, como bien nos señalaban, a esa dignidad, a esos derechos humanos, en que también son niños que llegan a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, hubo un reciente encuentro de migración con el secretario de Estado Blinken en Panamá, en regional, y precisamente yo creo que el punto común de todos los cancilleres que estuvimos ahí es: debemos dejar de hablar y tomar medidas concretas, sí. Porque el problema humano no se para. O sea, es cierto, idealmente, como lo decía Sally, ¿qué quiero idealmente? Yo quiero parar la migración. Quiero que la gente tenga las mejores condiciones de vida en Honduras para que no se vaya, para que no busque salir del país. Y yo siempre también menciono esto, hubieron estudios del PNUD para el 2013, en la elección del 2013, la desesperanza de Honduras en la institucionalidad de los hondureños era como el 70%. La gente, el 70% de hondureños decía: yo prefiero irme de Honduras que quedarme en el país. En el 2017, con el fraude de 2017, llegó al 80 y pico %. O sea, la gente no tiene esperanza. Y entonces la gran responsabilidad, y lo volvemos al triunfo de la presidenta Castro, con un niveles históricos de participación, es esa responsabilidad que tenemos con esos hondureños que, como usted bien lo dice, el que está discriminado de la sociedad hondureña porque no tiene posibilidades es el que está sosteniendo al país en la economía con las remesas. O sea, casi más del 20 y tanto por ciento, 24, 25% del PIB, vienen remesas de esos hondureños que han tenido que salir en Honduras porque no habían oportunidades. Entonces están sosteniendo al país. Entonces la importancia que tiene el hondureño en el exterior para la presidenta Castro es enorme. Y de ese lado, las medidas que estamos tomando en Cancillería para una mejor atención consular, para que se leen los documentos a tiempo, para un pasaporte electrónico, para que se les extienda la identidad, para que al menos retribuyamos en una atención digna en los consulados a nuestros hondureños, es una prioridad y es una instrucción que hemos venido haciendo y trabajando. Yo creo que ese ya es un tema porque están ahí, o sea, es una realidad. Como lo hemos dicho en muchos foros, la migración no para, o sea, no para porque yo tome medidas y que al mediano plazo venga inversión. Entonces hay que atender ese tema. Mencionaban, por ejemplo, el tema de los cubanos, es cierto, es un tema serio en el cual estamos trabajando con Cuba para la negociación de un acuerdo migratorio. Y eso yo creo que... ¿Orientado a qué, canciller? Orientado a tratar estos grandes flujos migratorios, o sea, y ahí va un tema de coherencia, como le decía Sally, y compartimos completamente eso. O sea, no podemos
estar pidiendo dignidad para nuestros migrantes en Estados Unidos y en México y en otros países, y vamos a tratar mal a los migrantes que pasan por Honduras. Entonces, eso es un tema que hemos abordado por instrucciones de la presidenta con el director de Migraciones, Alan Alvarenga, con la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, en que estamos preocupados. Y precisamente esta amnistía a las multas que le está poniendo a la gente que decidió el Congreso, que está ingresando al país, es un poco para paliar ese serio problema que, o sea, además de los hondureños que desgraciadamente no podemos atender por las condiciones que tiene el país y que es una responsabilidad estatal, porque es lo que dicen, al final la responsabilidad es del Estado de Honduras, la responsabilidad de para que no se vayan los hondureños es de un Estado que cumpla y dé respuesta a esas grandes necesidades que tiene el pueblo hondureño. La gente se va no porque quiere, a veces porque no tiene de otra. Y ligada no solo a temas, como lo mencionaba el doctor Puerta, no solo temas económicos, sino temas también de seguridad. Honduras, fíjese que hay otra cifra que a veces no se dice. ACNUR nos dice que en asilos a nivel mundial, obviamente ahora cambiará mucho tal vez con la guerra en Ucrania, pero Honduras es el quinto país en asilos en el mundo. Más de 150,000 hondureños están pidiendo en asilos por temas o más, creo yo. Sin tener guerra. Sin tener guerra. Sí. Por temas de violencia, de persecución política, de otros. Entonces, el tema es dramático. O sea, entonces nos enfrentamos. Yo lo he dicho en algunas reuniones con los mismos Estados Unidos, la presidenta Castro está enfrentando casi a los trabajos de Hércules en muchas de las temáticas por poner algo de orden en este país, pero lo estamos trabajando y la voluntad política está ahí para hacerlo. Sí, tenemos que atender esos temas desde todas estas visiones y todas estas aristas, el tema de cómo respondemos a las causas de la migración, cómo atendemos a los migrantes retornados que cada vez son más, cómo se les dan posibilidades, cómo se generan espacios de eso, de lo que mencionaba el doctor Puerta, la inversión es muy importante. La presidenta nos decía el otro día, cómo buscamos que esas remesas se ayuden con programas. Yo tuve una reunión con el BID, han creado una nueva unidad para temas migratorios ahora que subo en Washington, para hablar precisamente cómo generamos algunos tipos de programas que permitan que ese fondo que viene de muchas familias que las están recibiendo de otra parte, que generalmente se van a consumo, el dinero que se desperdicia en consumo, compran un plasma, o sea, pero no, en lugar de buscar invertir, en buscar crecimiento, en buscar crear empresas, en buscar cómo se rompe ese círculo vicioso de que la gente se va, envía remesas y la gente que está aquí vive de eso, pero no lo reinvierte. O sea, cómo se trabaja. Yo creo que el trabajo con instancias como las Naciones Unidas, los organismos internacionales, países amigos, la sociedad civil, hay gente, por ejemplo, los centros de atención al migrante, y hay que agradecerlo, trabajan con apoyo de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Hondureña, trabajan con la Iglesia Católica, las hermanas canadienses que han venido atendiendo estos centros desde hace muchos años, y lo trabajamos con la Cancillería, e igual con sociedad civil, igual esperamos y lo introducimos. Y ya va cambiando la mentalidad, porque mire, si usted va a todos estos municipios del sur de Francisco Morazán, usted verá cómo los migrantes han transformado las viviendas en todos esos municipios. Si usted viajaba por esta carretera de Tegucigalpa, 50 kilómetros hacia Olancho, luego se desviaba por Río Dulce para todos estos municipios que le digo del norte de Francisco Morazán, antes miraba casas construidas de lodo. Pase hoy por esos municipios, por esas aldeas, casas de ladrillo, y gran parte de eso obedece a esas remesas. No, obedece a esas remesas. Ha ido cambiando la mentalidad. No, y en esa temática precisamente vamos a hablarlo con México, lo estamos revisando con Colombia, lo estamos hablando con el BID. Hay muchos programas que se están haciendo en estos países que son muy interesantes, precisamente para eso, cómo se enfoca el apoyo a la construcción de viviendas, cómo se genera arraigo, cómo el Estado también invierte y apoya esa inversión de los migrantes. O sea, hay muchas, es un tema que podemos estar, yo creo, semanas hablando para ver cómo tratarlo, pero sí hay este compromiso de la presidenta de reconocer eso, el drama humano que vive nuestra población y cómo se buscan mecanismos precisamente para que Honduras transforme esa realidad. Algunas cosas serán a corto plazo, algunas a mediano plazo, algunas hasta muy largo plazo, pero lo importante es empezar a actuar y estamos en esa disposición. Renato. Bueno, muchas gracias, canciller. Yo sé que tienen una tarea enorme hoy en esa reunión con el presidente mexicano. ¿Cómo decirle a AMLO? AMLO, tenés que tratarnos con más dignidad a nuestros migrantes, sabiendo que AMLO tiene la presión de Estados Unidos, de todo el que llegue a territorio mexicano, deportarlo.
No permitas que venga aquí a la frontera sur. ¿Cómo plantearle a un presidente de un país hermano como lo es México? Necesitamos más dignidad en el trato a nuestra gente que utiliza territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Hay que decírselo. ¿Cómo? Solo el mundo diplomático sabe cómo lo dicen y cómo lo plantean. Estamos en la mejor relación, como le digo, en las conversaciones con el canciller Ebrard, de seguro hoy con el presidente López Obrador, y va en esa línea. Yo creo que también hay la apertura de México y esa coincidencia que decía Sally. Hay muchas cosas que nos unen desde las visiones no solo políticas internas, sino en las políticas de política exterior, y yo creo que nos va a permitir trabajar en esta atención de este tema tan serio y delicado como es la migración, y vemos en México la mejor disposición de buscar las salidas y los mecanismos para que podamos atender de manera conjunta esas temáticas, en esa corresponsabilidad, como lo decía Sally. Y termino con el canciller diciéndole a toda la gente, a la institucionalidad de Honduras, incluidos los policías. Miren lo que hemos estado hablando esta mañana, de cómo nosotros anhelamos e idealizamos que nuestros migrantes sean tratados en Guatemala y en México. Así tratemos a ese montón de cubanos que llegan a nuestro país y de otras nacionalidades, porque hubo denuncias de violaciones, hubo denuncias que les pedían dinero los policías a los haitianos, hubo realmente quejas de esta gente del trato. Así que, así como queremos que nos traten a los nuestros cuando se van de Honduras buscando nuevas oportunidades en Estados Unidos, es nuestro deber tratar a esta gente que migra de diversos continentes utilizando nuestro territorio. Así es, coherencia, y en eso no podemos pedir a otros si no hacemos lo mismo nosotros. Gracias, canciller. Muchas gracias. Está bien, que haya éxito en esta reunión con Andrés Manuel López Obrador este día. Vamos a la pausa, retornamos con Sally y con Ricardo. Ya no está aquí el canciller Eduardo Enrique Reina. Si me pueden enfocar este espacio, como lo ven, aquí estaba, ya no le está. ¿Y por qué reflexiono sobre esto? ¿Qué importancia tiene si está o no lleno este espacio? Porque bueno, ¿qué otras cosas, si no lo planteamos, de repente fue por falta de tiempo? ¿Qué otras cosas está obligada la presidenta Castro y el canciller a manifestarle a Andrés Manuel López Obrador sobre esta temática migratoria? Ricardo. Esa es la focalización. A mí me parece que el punto principal es el siguiente. ¿Qué ofrece México que nosotros no tenemos para lidiar con el problema migratorio? Primer punto, academia. En México hay suficiente conocimiento de metodología de investigación y bases de datos que pueden usarse para interpretar la migración hondureña, que los hondureños aquí no tienen ni siquiera en el INE. Ahí tienes un reto ya. El otro punto, México tiene una experiencia enorme en manejar el asunto de la narcoactividad, y Honduras tiene el reto de que al mismo tiempo que tiene que desmantelar el narcoestado que le dejó el gobierno de los 12 años del Partido Nacional, al mismo tiempo que tiene que hacer eso, tiene que levantar un Estado de Derecho. Eso es tremendo reto. La pregunta es por dónde se empieza con ese Estado de Derecho. ¿Hay que hacer o no una constitución, una reforma constitucional, etcétera? Ahí las preguntas son enormes. Pero México tiene una serie de cosas que Honduras no tiene y que pudiéramos aprovechar ahora con la visita del presidente de México. Si yo tuviera al presidente de México enfrente, ¿qué le diría? Esa es la pregunta. Resúmeme, ¿qué le dirías? Quiero aprender de todas las cosas que tú has solucionado y yo no. Y la lista, yo tengo 17 puntos. ¿Qué ha solucionado México? Porque te digo, tenía bolsones, tenía 980 bolsones. México nunca se ha dicho que tiene un narcoestado, Honduras sí. Y la pregunta es, ¿cómo nos parecemos o nos diferenciamos de esa lucha contra el narcoestado? Cuando tú tienes 980 bolsones y no tienes un narcoestado, y yo no tengo tanta cantidad de bolsones, sin embargo a mí me acusan con mi presidente, que ya está del otro lado, de que Honduras sí tiene un narcoestado. Ahí tenemos una diferencia abismal.
¿Qué más? Tenemos el asunto de qué ha aprendido la diáspora mexicana en Estados Unidos, que es aplicable a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Ahí nos pueden dar lecciones de vicio, en el sentido bueno de la palabra. O sea, hay múltiples lecciones que nos puede dar la diáspora mexicana en Estados Unidos para mejorar las relaciones de la diáspora hondureña en Estados Unidos con relación a la estructura de poder y de gobierno que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En estos momentos, en el censo que se hizo en Estados Unidos, en el último censo que se hace cada 10 años, y el último censo es el 2020, por primera vez en la historia de Estados Unidos demográfica, la población rural de Estados Unidos ha disminuido. Eso es fundamental para la seguridad alimentaria, para mantener en las actividades de tipo productivo en el área rural agrícola. Pongo rural porque incluye también todo lo relacionado con turismo, agrícola en el sentido de producción. Ahí hay tremendas lecciones que aprender también. El otro punto, ¿qué va a suceder con las empresas que en estos momentos se están saliendo de China o de Ucrania o de otros lugares que están del otro lado del mundo? Porque ahora ya el costo del transporte no justifica traer una mercancía de tan lejos, a menos que se subsidie. Entonces, ¿qué está pasando? Que las empresas que se están saliendo de esos lugares remotos quieren estar próximos al mercado de consumo de Estados Unidos. Ahí los países del Triángulo Norte se presentan como atractivos, en cola con México, porque México a su vez está en el Tratado de Libre Comercio con respecto a Estados Unidos y a Canadá. Y ahí nosotros vamos de cola en Honduras con respecto a los países del Triángulo Norte. Y ahí es donde viene otra vez el asunto del canal seco, porque la entrada de productos por el Pacífico se ha convertido en algo incosteable para llevar productos semi-elaborados a Estados Unidos. Okay. Sally, y para ti, ¿qué más debe abordar y plantearle hoy con claridad meridiana la presidenta Castro a AMLO? Bueno, creo que por el corto tiempo, pero por lo que se avisora, puede ser puede haber un futuro, digamos, o por lo menos una luz de esperanza en lo que es la gestión de la migración en la región. Creo que esto puede ser una oportunidad para que Honduras pueda proponer un espacio un poco más independiente, un poco más, digamos, con esa visión sobre lo que México, Guatemala, Honduras y El Salvador pretenden con respecto a la gestión de flujos. Yo creo que hay un desafío porque hay demasiados frentes abiertos, hay muchos espacios a nivel de la región, muchos espacios dentro de lo que es los órganos del sistema de Naciones Unidas, cuando el tema de migración se aborda, por ejemplo, todos los desafíos que trae el Pacto Mundial de Migraciones, los objetivos de desarrollo. Es decir, yo creo que esta es una oportunidad y esto hay que reconocerlo también, Renato. Honduras no tiene una política migratoria y eso es un punto en negativo, porque significa que lo que vemos en este momento es la reacción a la coyuntura, sí, sobre lo que superficialmente o lo emergentemente se necesita dar respuesta, ¿no? Y no podemos continuar con eso, sobre todo en lo que ha sido la gestión de la migración en el país. Entonces, creo que hay una oportunidad y es el hecho de que tenemos un gobierno de Estados Unidos que ha tenido, por lo menos discursivamente, una intención de trabajar una reforma migratoria. Y por lo tanto eso significa una oportunidad para dar respuesta a muchos hondureños, no solamente con los que están con TPS, sino en general la población que está indocumentada en Estados Unidos y entre ellos está la población hondureña. Y entonces aprovechar, digamos, esta visión que ha tenido este nuevo gobierno de Estados Unidos, que ha sido difícil también para el gobierno de Biden, el hecho de que no se ha podido concretar la reforma migratoria, pero eso también puede ser una oportunidad para que haya una reorganización dentro de la región y México es un interlocutor fundamental, sobre todo porque pues es un socio
indispensable, no es necesario, es indispensable para Estados Unidos en cuanto a lo que se refiere a la política migratoria. Entonces yo creo que esto puede ser una oportunidad para poder levantar un espacio en el que la región como tal se organice, sobre todo para que no tengamos esas respuestas diversas en cada uno de los países sobre cómo están gestionando los flujos, ¿no? Entonces, en esa medida que tengamos un frente común, también va a ser mucho más fácil. Honduras no puede hacer frente a las imposiciones o a las presiones externas y la realidad es que ahí tenemos El Salvador, tenemos Guatemala y tenemos Honduras, que pueden tener esa oportunidad, y México está idealmente en este momento en ese espacio para poder también avanzar en esa propuesta o en esa nueva propuesta, ya no solamente viendo el nuevo paradigma de migraciones para México, sino que sea también una propuesta de nuevo paradigma de la migración para la región. Termino con Ricardo. Mire, lo de la reforma migratoria en Estados Unidos, hay una ironía. La mayoría de las reformas migratorias que han sido beneficiosas para estos países lo han hecho propuestas bipartidistas, no unipartidistas. O sea, que no importa la posición que tiene el Ejecutivo y la posición que tiene el Legislativo de Estados Unidos. Hay que poner los dos en línea y los dos en términos bipartidistas. El que era campeón de eso ya murió, que era McCain, que era el republicano. Pero lo cierto es que las reformas migratorias que se han logrado en Estados Unidos han logrado gobiernos en el Ejecutivo republicano, pero ahora viene un punto fundamental. El tema migratorio en Estados Unidos es un problema local, no es un problema federal, es un problema local, porque es un problema de mano de obra, y en Estados Unidos en estos momentos hay más de 3.000 condados, que son municipios, que pueden expresar la demanda laboral que tienen para que, sumado eso, se lleve a una política migratoria a nivel federal. Eso es un nuevo planteamiento que se está teniendo. Migración organizada, excelente. Vamos a la pausa comercial. Les tenemos un mensaje. Yo quiero que pongan la atención, se los pido con toda convicción, a la gente del Bazar del Sábado. A la gente del Bazar del Sábado, para que la apoyemos. En unos minutos ese mensaje. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Sí está pasando, está en tunota.com. Atención a este bloque de noticias patrocinado por Banco de Occidente. Nadie sabría que fuimos nosotros. Trump propuso lanzar misiles a México y aquí se explica la razón. Explosión deja 2 muertos en una mina de carbón en Colombia. Daniel Ortega amenaza con juzgar a los sacerdotes críticos con su gobierno en Nicaragua. Presidente de México dedicó canción de los Tigres del Norte al gobernador de Texas y defiende a los migrantes. Karine Jean-Pierre será la nueva portavoz de la Casa Blanca. Terror en calles. Clan del Golfo quema autos en medio de su paro armado. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, tal como les dije, voy a hablar un ratito sobre el Bazar del Sábado. ¿Has ido al Bazar del Sábado alguna vez aquí en Tegucigalpa? ¿Perdón? ¿Has ido al Bazar del Sábado? No, señor. No. Sí. ¿Sally ha ido al Bazar del Sábado? Ah, muy bien. Pues miren, hoy tengo aquí a Ernesto Pumpo, que es el coordinador del Bazar del Sábado, y también a Karen Córdoba. Ella es empresaria y hoy tienen un mensaje a ustedes sobre este emprendedurismo y este proyecto llamado Bazar del Sábado. Así que comienzo con Ernesto Pumpo. Gracias, Renato, buenos días a los panelistas acá. Karen, buenos días, muy contentos de estar aquí el día de hoy contigo, Renato, porque sabemos de que tu programa tiene un gran rating. Y queremos anunciar que el Bazar del Sábado, el día de mañana, va a ser la edición del Día de la Madre. Así que invitamos a todos los ciudadanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula para que puedan ir a comprar sus regalos para su mamá. Que vamos a tener una variedad de productos, vamos a estar con regalos, vamos a estar con pasteles, va a ser una celebración bastante grande como se lo merece la madre. ¿Qué nos tienen mañana en el Bazar del Sábado, doña Karen?
Pues tenemos mariachi, tenemos marimba, tenemos también a más de 100 emprendedores principalmente. Donde... No, para regalar, digo yo, porque estaba escuchando a Pumpo, ¿verdad? Sí, ¿Qué nos tienen para ir a comprar el regalito y dárselo a nuestra madre? Ok, tenemos Sí. lo que es artesanías, calzado, tenemos ropa lenca. A propósito de calzado. ¿Dónde? En el Bazar En del el Sábado, Bazar del Sábado. en Boulevard Ah, Juan la Pablo ubicación. II, Boulevard Juan Pablo II, en la mega carpa que se conoce ahí, frente a unas comidas rápidas por ahí. Cerca de Burger King. Enfrente a Chilis. Ajá, Frente a frente Chile, justo. Sí. Es en el Boulevard Juan Pablo II. Vamos a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, esperando a todo el pueblo de la capital y sus alrededores, y en San Pedro Sula igual, de las 10 de la mañana a 7 de la noche en Expocentro. Está- Un teléfono para más información, para ponerlo ahí. ¿no? Por ejemplo, en mis redes sociales o mi teléfono 9640-2465. Repita, por favor. 9640-2465. 9640 2465. Oh, gracias. Sí. ¿No? Y que estábamos comentando de que no habían ido al bazar, así que por favor los esperamos el día de mañana para que nos acompañen y pueda ver todos los productos que tienen los emprendedores, que realmente que no tienen que envidiar a ningún producto extranjero, sino que tenemos productos de alta calidad. Y mira las pupusas, puedes comprar estos productos también. De hecho, hay emprendedores que venden estos productos. Sí. De todo, tenemos pinturas, tenemos artesanía, tenemos manualidades, tenemos que pueden ir a disfrutar todo tipo de comida catracha para que puedan apoyar al emprendedurismo, que este gremio ha estado tan golpeado en esta pandemia. La mayoría de las empresas que están vendiendo ahí los productos son empresas familiares, pequeñas empresas. ¿Qué tipo de empresas son? Son microempresarios. Sí. Son Sí, microempresarios porque no llegan ni a MIPYMES, porque tienen 1 o 2 empleados. Pero también tenemos historias de éxito, que microempresarios que han llegado al bazar ya tienen puestos fuera del Claro. bazar. ¿Quién de ustedes fue que tuvo un socio que se quiso ir para los Estados Unidos? Yo. Ah, usted cuénteme, por favor, ya que estamos hablando de migración. Bueno, sí, la verdad, yo ya tiempo lo conocía a él, ¿verdad? Y él varias veces había ido para los Estados Unidos y en eso, ya con esto que empezó la pandemia, dice, no, yo me voy, y entonces le digo, no, espérese, cálmeselo, porque igual yo dejé de trabajar por motivo de la pandemia, ¿verdad? Lastimosamente, pero en base a mi experiencia laboral, le digo, no, calmémonos, digo, bueno, ¿qué me toca? ¿O buscar trabajo otra vez o emprender? Entonces decidí emprender y ponerme de la mano con él, pues apoyar. En esto ahora de hondureños es apoyarnos entre sí, tanto como emprendedores, como también el pueblo que nos compra a nosotros, que no vaya al extranjero ni nada de todo eso. Entonces, él le digo, mire, mejor espérese, y conseguimos más compañeros de que no estaban trabajando, de los mismos alistadores, ensueladores, ¿verdad? Porque como mi industria es del calzado, A propósito, mostrémoslo el calzado que trajo ella. Correcto, así es. uno de mis productos, entonces ellos no estaban también trabajando, entonces lo volvimos a agarrar y pues ahí estamos ahorita dando pasitos. Sí, ahí están. Sí. Mire qué linda confección. Tenemos para damas, caballeros, niños. Eso solo es una pequeña parte de todo lo que hacemos. Sí, Ricardo. De los grupos más vulnerables que hay, que se han convertido en microempresarios, ¿cuál es el más vulnerable? Yo tengo la impresión de que el más vulnerable es el emprendedor, que si no tiene ingreso ese día, no puede tener las 3 comidas al día. Sí, hay riesgo. ¿Es cierto eso o hay otro grupo? Evidentemente puede ser un grupo que ni siquiera tiene la posibilidad de emplearse. Pero ¿cuáles son los grupos más vulnerables de los empresarios de éxito que ustedes ya tienen en el bazar? Híjole, ahí. Los empresarios de éxito que tenemos una emprendedora que empezó con un tipo de heladería y ahora tiene 150 puestos que está vendiendo en diferentes comercios de Tegucigalpa. Ni piensa irse para Estados Unidos. No, ya no. No tiene necesidad. Eso es lo que tenemos que vincular con la remesa. Claro. Entonces, miren, como estamos llegando al final. Eso es lo que tenemos que Así vincular es. con la remesa, porque ahí hay capital humano que se está perdiendo. Aprovechemos el Día de la Madre, este domingo, segundo domingo de mayo, y los subsiguientes sábados para acompañarles a ellos, porque es una visita agradable que relaja. Ir al bazar del sábado, a comprarles, adquirir productos baratos
y ayudarle a un montón de emprendedores, tanto en San Pedro Sula como aquí en Tegucigalpa. Sí, para concluir. Sí, también les invitamos que pueden llevar sus mascotas también, ¿verdad? Porque de veras, también mire. aceptamos ahí para que puedan, aparte como tenemos trajecitos para mascotas, gatitos. Y ustedes todo. se encargan de limpiar la cagadita del perro, Sí, ¿verdad? cada persona anda con su bolsita también ahí. Y algo importante. 15 segundos, Pum Pum. Algo importante, Renato. Acordémonos que estos emprendedores es el 70% de la economía del país. Así es. Es el motor. Y por cada empleado que ellos hagan es una persona que no sale de nuestro país. Así es. Pausa. Más efecto de distribución.